Muy buenas, ¿cómo andan? Bueno, soy Luciano de Coacharte y vamos a hacer el video que solicitaron en la semana. No se olviden de votar en nuestras encuestas semanales en nuestro Instagram, @coachyarte. También tenemos la fanpage, Coacharte, en Facebook. Bien, el tema de la semana tiene que ver con el manejo de la ansiedad. ¿Por qué le estoy hablando de la ansiedad? Porque para mí la ansiedad es una muy vieja amiga que me acompañó durante muchos años y muchas veces me sigue acompañando también. Es muy importante trabajar la ansiedad, sobre todo hoy en día. En el mundo en que vivimos realmente estamos a 1000. Nuestra cabeza, en realidad nuestro cerebro no está preparado para hacer multitasking, multitarea, como dice la gente. Sí, no, bueno, hace esto, hace aquello. Nuestra atención se enfoca siempre en una cuestión a la vez, pero en realidad hoy en día la demanda de nuestra sociedad nos lleva a hacer un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, estamos cenando y a su vez estamos atendiendo qué dicen en la televisión y a su vez estamos atendiendo el teléfono que nos están enviando un mensaje y a su vez estamos escuchando a nuestra pareja o a nuestro hijo o a nuestra mascota. La verdad es que nuestra atención está constantemente en alerta, se está enfocando todo el tiempo en una cuestión, en la otra, en una situación. La demanda cada vez es mayor, las exigencias son mayores. Entonces realmente que los niveles de estrés desbordan a las personas y por eso hay tantos trastornos de ansiedad hoy en día. Lo bueno que les puedo contar, por lo menos desde mi experiencia y desde mis estudios, es que hay muchas alternativas. Lo bueno es que sí se puede salir. Personalmente yo sufrí ansiedad desde que soy muy chico, desde más o menos los 6-7 años tengo recuerdos de haber tenido las primeras palpitaciones así, viste, y no tener nada, que es algo muy típico de las personas que sufren de ansiedad, que tenés un montón de síntomas y es todo por estrés, todo por ansiedad. Te haces miles de estudios, pasás de guardia en guardia, de médico en médico y todos te dicen, usted no tiene nada, usted es completamente sano y sin embargo vos volvés a tu casa y te seguís sintiendo mal. Tuve mis primeros síntomas de ataque de pánico a los 15 años y a partir de ahí comencé con un tratamiento de terapia, de psicología, y realmente que me ayudó. No duden nunca en contactar primero a un médico, de todos modos, siempre hay que hacer la consulta, que el médico sea la persona que los derive, un psicólogo o un psiquiatra, de acuerdo a la gravedad, pero siempre hay que descartar cualquier otra cuestión. Porque generalmente con lo primero que alertamos la ansiedad es con los síntomas físicos, ¿sí? Y esto acá yo siempre lo comparo con un termómetro, que es que cuando nuestra temperatura va subiendo hasta que toca el pico de la fiebre, que es la ansiedad, así que es cuando se dispara. Acá cuando hablamos de ansiedad, yo siempre hablo de ansiedad patológica. Hay un cierto tipo de ansiedad que es esperable, es muy esperable. A ver, nuestra mente siempre está pensando en el pasado y en el futuro. Cuando pensamos en el futuro, no siempre lo hacemos de manera positiva. Y cuando lo pensamos de manera negativa es cuando se nos despierta la ansiedad. Porque sentimos que estamos yendo indefectiblemente hacia ese futuro que nos imaginamos y que va a ser negativo. Por ende, nuestro cuerpo nos prepara para la lucha, para la huida. Este es un viejo sistema, es un mecanismo muy primitivo que tenemos todos los seres humanos y todos los seres vivos, que en realidad nos mantienen vivos como especie. O sea, si no tuviéramos esa información interna, en nuestro caso como seres humanos, ese cerebro reptiliano, ese cerebro más antiguo, que fue aquel que nos protegió como raza, como especie, de los peligros, y que en esos momentos eran peligros reales, pero hoy en día prácticamente no tenemos amenazas reales. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la oficina, en realidad tenemos un montón de preocupaciones y cuestiones a futuro que no son reales. Todavía no ocurrieron y cuando ocurren lo más probable es que ni siquiera sean tan negativas como nosotros las imaginamos. Y aún así, cuando estamos en la situación siempre va a depender de nuestra interpretación. Es decir, que no importa lo que pase, suponte que tengamos que ir a rendir un examen a la facultad. Es una situación que despierta ansiedad porque enseguida pensamos que está la posibilidad de reprobar, de quedar como personas que no saben nada, de cómo nos va a tratar el profesor, cómo va a ser la situación, de que quiero pasar y sacármelo de encima. Todo eso nos conecta con una ansiedad y que hoy en día lo consideramos como una ansiedad esperable. Pero ¿qué pasa cuando esa ansiedad nos desborda
y decimos, no, prefiero no ir al examen. Empezamos a conectar con conductas de evitación, ¿sí? Acá vemos la relación que hay entre pensamiento y conducta, se retroalimenta constantemente. Por eso es muy importante tener en cuenta, cuanto más ansiedad tenemos, generalmente se empiezan a disparar este tipo de conductas evitativas, e incluso cuando hacemos las actividades a una costa que nuestro cerebro nos dice no lo hagas porque hay peligro, se empiezan a disparar los síntomas físicos y muy probablemente la persona termine cayendo en una guardia, en un médico, por la cantidad de síntomas que empieza a tener por el estrés. Por ese constante sistema de alerta que está todo el tiempo diciendo hay peligro, no lo hagas. No vayas mañana al trabajo porque te va a pasar esto, no vayas mañana acá, cuidado que... Y así es una alarma constante. En el caso de las personas que llegan a desbordar estos niveles y que llegan a estos niveles, como a mí me gusta llamarle, de fiebre de la ansiedad, es cuando se despierta este sistema alarma constantemente y todo nos causa peligro. Para nosotros todo es peligro y ahí es cuando se disparan los famosos ataques de pánico o trastornos de ansiedad generalizada, donde uno está todo el tiempo alerta pensando que todo va a salir mal y que hay que preocuparse por todo. Y la verdad es que hay un montón de mecanismos de afrontamiento para la ansiedad. Así que es muy importante que contacten con un médico, que los derive a un psicólogo. La terapia cognitiva conductual es sumamente efectiva en estos casos y sobre todo también para personas que sufren de distintos tipos de trastornos de ansiedad, porque también tenemos fobias, tenemos trastornos obsesivos compulsivos. Bueno, realmente que abarca un montón de trastornos la ansiedad. En mi caso particular yo utilicé muchísimo la terapia cognitiva conductual, es decir, el desafío de estas creencias, el desafío de estos pensamientos, cortar acá con este bucle pensamiento-conducta, siempre con la emoción de la ansiedad de fondo. Pero también me ayudó muchísimo el mindfulness y la meditación. Yo empecé a utilizar el mindfulness y la meditación como si fuera mi entrenamiento de gimnasio. Lo empecé a utilizar en otras ramas donde yo no sentía ansiedad. Así en los momentos donde yo me encontraba con mayor ansiedad, me era mucho más fácil llegar ahí. Lo que plantea más que nada el mindfulness y la ansiedad tiene que ver con cortar un poco con el pensamiento. Es decir, cuando se te viene el pensamiento no significa que es real, no significa que yo sí o sí tengo que enfocar mi atención en esto que me viene a la cabeza. A mí siempre me gusta pensar que así como el hígado segrega bilis, la mente naturalmente segrega pensamientos. Es decir, van a venir unos pensamientos negativos, seguramente. ¿Hace falta prestarle atención? No. No hace falta siempre prestarle atención a esos pensamientos. Instintivamente nosotros vamos a estar siempre a salvo. Por ejemplo, si viene un auto, mi primera reacción va a ser correr y después me va a llegar seguramente a la conciencia el hecho de que casi me pisa un auto. Así que siempre vamos a estar tranquilos en resguardo. Pero ¿qué pasa cuando nos vienen estos pensamientos, estas pesadillas así como bien negativas, bien oscuras que nos dicen cuidado con esto, cuidado con aquello, no vas a poder hacer aquello, no sé, cualquier situación que a cada uno en particular los enfrente con la ansiedad? No vas a poder exponer frente a un público, no vas a poder cantar en público, cuestiones que a mí me pasaban, no vas a poder tomar un transporte público, no vas a poder ir a una entrevista de trabajo tranquilo, no vas a poder rendir un examen, porque todo el tiempo está asociado con que no lo vamos a tolerar, con que la ansiedad nos va a desbordar y que nos va a pasar algo malo y que siempre está el miedo como base de todo esto. También me ayudó muchísimo, además de la práctica de meditación y de mindfulness, el conectar con una imagen mía de niño que yo siempre tengo bien cerca y siempre contarles estos pensamientos a esa imagen mía, a ese pequeño Luciano al cual le estoy contando esta historia. Estos pensamientos negativos se los cuento a ese niño. ¿Y qué estoy haciendo con ese niño? Lo estoy asustando. Ese niño sos vos, solamente que estás más desarrollado biológicamente. Entonces vos mismo te estás tratando con miedo, vos mismo te estás contando historias de terror y vos mismo te vivís asustando. El miedo es una emoción opuesta al amor. Entonces,
me ayudó muchísimo a trabajar con el amor propio, con el autocuidado, con la compasión. Nosotros desde Coacharte siempre hacemos el abordaje de estos pensamientos o estructuras negativas, siempre desde un ámbito del coaching, con herramientas del coaching, pero con muchas herramientas también del mindfulness, de la meditación, y cuestionando estos pensamientos negativos que generalmente, repetimos diariamente sin darnos cuenta. Por eso es muy importante la toma de conciencia. Y como bien les digo, no solamente que hay muchas herramientas desde el coaching, sino también desde infinidad de otras ramas, desde la psicología, la psiquiatría, la medicina homeopática, el yoga, la musicoterapia. Realmente es encontrar y dar con la tecla que a vos te sirva para poder cortar con la ansiedad. Este es el primer video que vamos a hacer, después ya vamos a hablar mucho más sobre la ansiedad, sobre cuáles pueden ser algunos síntomas, cuáles pueden ser pensamientos muy recurrentes generalmente en la gente, y cómo sobrellevarlo también día a día. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Comenten el video con cualquier inquietud que tengan o sus experiencias con la ansiedad, con el pánico, con el estrés. Y bueno, será hasta la próxima. Gracias.